¿Qué tal, ruteros mochileros? Bueno, os voy a hacer una ruta hoy para los peques, ¿vale? En Instagram ya esta tarde os he comentado un reel conforme iba a hacer una ruta dedicada un poquito a los peques, ¿vale? Y entonces voy a pasar por 4 sitios. El primero es este, el del Parque del Dragón, que este ya os hice un reel pero para Instagram, y este lo voy a hacer para el canal YouTube, ¿vale? Este es un vídeo. Si estás en Instagram solo vas a verlo 3 minutos. Si quieres verlo íntegro vas a tener que entrar en el canal Ruteros Mochileros de YouTube, y ahí hay un vídeo de toda esta ruta, de los 4 sitios que he visitado, de unos 40 o 45 minutos, ¿vale? Para que lo puedas ver a pantalla ancha, en 4K. Bueno, si tienes YouTube en el comedor, pues abres la tele, buscas Rutero Mochilero y verás el vídeo con una muy buena calidad. Son 4 sitios que he visitado. Uno es este parque que se encuentra encima del parking del Carrefour. Seguramente habéis estado muchas veces cerca y no sabíais que está este parque, si sois de la zona de fuera de Platja d'Aro. Tiene un dragón a escala real, que si os digo yo que si tenéis aquí algún pequeñajo, alucina, hasta los padres vais a alucinar. Este dragón no es para subirse encima, ¿vale? No os pongáis encima, ya que está recién pintado, y lo que podéis hacer es venir, pasar, enseñárselo a los niños. Justo al lado hay un parque, bueno, aquí en el mismo recinto, pero que no he querido grabar porque había menores. Y bueno, si lo veis de refilón, cuando hago efecto dron arriba lo veréis, hay unos columpios y una zona bañada muy chula. Aquí os estoy haciendo prácticamente un barrido de 360 grados, metiéndome por debajo en la boca del dragón. El dragón es espectacular, la verdad es que yo la primera vez que lo vi me impactó muchísimo. Y es un parque que es muy curioso, porque es que siempre veo prácticamente a nadie. Hoy de casualidad he visto una chica con un niño y luego ha venido otro niño, pero si no he pasado 20 veces por aquí. Es un trayecto que utilizo mucho para hacer rutas, ya que enlaza para lo que es el sur de Platja d'Aro, te vas para lo que es la Vía Verde del Carrilet y suelo hacer rutas por aquí. Aquí me pongo la boca al lobo. Y nada, os he dicho que he pasado por 4 sitios. Uno es este, el Parque del Dragón. Luego me he ido lo que es a una zona de skate park, ¿vale? Está justo al lado del Parque el Parc dels Estanys, que es una zona verde, una zona que tenéis prácticamente en el centro de Platja d'Aro, una zona muy bonita para ir a pasear toda la familia. Y nada, aquí estoy acabando ya lo que es la visita al parque del Drac. Yo le llamo el Parque del Drac, tiene otro nombre, pero bueno, lo tenéis justo encima del parking de lo que es el Carrefour. Aparcáis y lo tenéis, nada, 5 minutos andando hacia arriba. Os metéis a la urbanización y está prácticamente encima, tocando. Encima tenéis parking gratis. De aquí ya me dirijo, cruzo hacia abajo, me dirijo hacia la redonda donde está el pato aquel famoso, que es el símbolo de lo que es el Parc dels Estanys. Y así seguidamente pues vamos para allá y os digo de qué va la segunda zona donde me he metido, que es una zona que si vuestros niños tienen patinete van a alucinar. Bueno, ruteros mochileros, este es el segundo enclave que os quería enseñar, ¿vale? Es el Parc dels Estanys, que ya tengo algún vídeo hecho, pero bueno, no con esta cámara, con lo que voy a grabar, ¿vale? Ya, como os he enseñado antes, venimos de lo que es el Parc del Drac, ¿vale? Que es la zona aquí donde está el Carrefour. Luego he bajado todo lo que es el paseo de Platja d'Aro, la carretera esta que pasa a Sagaró. Aquí tenéis el parque de atracciones, un parque que creo que abren a las 4:30, no sé, creo que ahora en septiembre creo que solo abren víspera de festivos y festivos, abren 4:30 de la tarde hasta la noche, ¿vale? Siempre y cuando no llueva. Y ahora nada, os voy a enseñar la redonda donde está el pato, que seguramente la habéis visto muchísima gente, un pato donde la dirección del pico apunta donde está el Parque dels Estanys. Este es un parque que hay mucha gente que viene a Platja d'Aro y no lo ve, y hay un pulmón aquí de agua, de vegetación. Es un parque donde alternan esculturas, es un parque donde alternan, está todo lleno de aves, está protegido, hay zonas para observar las aves, ¿verdad? Que hay tipos como en el delta del Ebre para observar las aves, hacer fotografías y que no nos vean. Pues bueno, ahora os lo voy a enseñar. Es un parque que me gusta mucho porque alterna un poquito lo que es cultura y lo que es naturaleza. Y os lo voy a enseñar porque para ir con niños hay un par de miradores, y lo tenéis prácticamente en el centro de Platja d'Aro, detrás de la discoteca esta que hay aquí, no me acuerdo cómo se llama, bueno, esta discoteca tan grande que hay, donde está el pato este que os digo, ¿lo veis? Pues a partir de aquí me dirijo hacia el parque.
Bueno, aquí tenéis lo que es el Pato, que esta redonda la reconoceréis seguro, que es la carretera que te va desde Sagaró hasta Playa Daro. Y nada, aquí vamos a poner tubos y morte y me dirijo a la zona del skate park. Aquí estamos llegando a un parking que es gratuito, como veis no está adaptado para hacer una zona de caravana, ¿vale? Pero es el parking este, lo tenéis justo al lado del Parc dels Estanys. Estamos a 10 de septiembre, ya estamos en temporada baja, hay aparcamiento todos los días y es un parque gratuito, donde tenéis entonces Playa Daro, lo tenéis prácticamente a 5 minutos del centro, ¿vale? Y luego pues tenéis esta zona aquí para aparcar, algunos optáis por ir al parking del Carrefour, pero sí, sabéis que a veces está bastante lleno, todo, lo digo en plan parking gratuito, ¿vale? Pero este es un parking que bueno, que en agosto no vais a encontrar sitio, pero ahora en lo que es temporada baja hay sitios seguro, ¿vale? Y si queréis venir a visitar este parque, el del Parque del Chastain se encuentra ahí. También tenéis una zona de skate, ¿vale? Para monopatín, patines, es espectacular, ¿vale? Es una zona muy bien preparada, con unas curvas, pasar por el medio para lo que veáis, para que los que sois amantes del skate, de patines, lo que queráis, bicicletas, es espectacular, ¿eh? No sé si aquí incluso deben hacer algún torneo o cosas, exhibiciones, porque está muy bien preparado. De hecho, a la tarde ya cuando cae el sol, todo que ahora ya no hace calor, se agradece, suele haber bastante gente haciendo unas piruetas increíbles. Así que nada, voy a hacer el efecto dron para que lo veáis bien desde arriba. Os digo yo, si venís aquí a partir de las 6 a las 7 de la tarde, flipáis. Los saltos y la de peña que hay. He venido antes para el hecho de no grabar a menores y que no, bueno, a ver, si no tengo que estar ahí andando tapando caras y he querido, bueno, pues pasar yo solo prácticamente lo que es el skate park. Aquí me voy a dedicar ahora a hacer unos barridos con la cámara. Incluso voy a simular con turbos y morte lo que es la pista. Aquí flipáis, súper rápido, súper chulo este circuito que hay. Aquí veo gente con patinetes, con patines, con bicicletas. ¡Wow! Es espectacular esto. Bueno, ahora estamos hablando con una chica que me ha visto haciendo las grabaciones porque he venido una hora donde no hay gente y me ha preguntado, oye, ¿esto para...? Digo, le he dicho, bueno, mira, esto solo... He venido ahora porque no hay niños y entonces puedo grabar, no me siento cómodo grabando con muchos niños y, bueno, a ver, no es plan, ¿vale? Son menores y he querido venir una hora que hace sol, pero bueno, que he podido grabar todo lo que es el skate, completamente todo para mí. Pero la chica, claro, me ha visto ahí haciendo todo el circuito, que ya veréis luego la grabación, o ya la estáis viendo, en el cual parece que vaya yo con un skate, pero no, es la cámara. Así que nada, si me está viendo desde aquí, esta chica muy simpática, que le había dicho dónde estaban mis redes, pero se había dejado el móvil, se lo ha apuntado en un bolígrafo, bueno, espero que me haya encontrado y desde aquí le mando un saludo, que soy muy simpática. Así que nada, me dirijo hacia el Parc dels Estanys, ¿vale? Ahora os enseñaré, voy a hacer un plano aéreo tipo dron, donde ya veréis que tengo el skate, lo de los patines y aquí lo tengo a la izquierda y a la derecha entraremos a lo que es el parque, ¿vale? Un parque protegido que tiene una hora de apertura, pero bueno, buscáis Parc dels Estanys en Google y os dará toda la información, ¿vale? Pues nada, me dirijo hacia ellos, voy a levantar, voy a hacer tipo dron para que veáis cómo entro al parque.
Bueno, pues ya me encuentro lo que es el parque. El parque es espectacular, ¿eh? En la entrada pone el horario de apertura y de cerrada, ¿no? En función de los meses supongo por el tema de la luz diurna, ¿vale? A la noche lo cierran. Esto es un espacio protegido de aves. Ya veréis que hay las típicas maderas aquellas para con los edificios para meter las cámaras y hacerle fotos y molestarlas poco. Y nada, está todo lleno de carteles donde os indica el tipo de fauna que hay, animales, pájaros, insectos, y luego ya lo que es a la parte del final nos vamos a encontrar con un mirador espectacular, tipo como el que hay ahí en el Puig Pinell. Y lo que más me gusta, la parte final del parque será la cuarta excursión que hago, será el Jardí de las Rocas, que es una parte que os voy a explicar, seguramente os va a gustar. Y nada, esta es la parte, bueno, especial para los fotógrafos o los amantes de la fotografía, vídeos. Una zona, pues bueno, solo entrar en la que te encuentras para, bueno, espiar, nunca mejor dicho, lo que son la fauna y quedar un poquito protegidos. Ahora me dirijo hacia la zona de las esculturas, que ya os he dicho que este parque tiene una cosa muy peculiar, que es que alterna naturaleza, fauna y cultura. Por eso está muy bien este parque en ese aspecto para venir a pasear, que no solo son animales y plantas. Bueno, una vez dejamos lo que es el observatorio para observar las aves, y aquí os empezaréis a encontrar cartelitos, ¿vale? Cartelitos y esculturas, ¿vale? La escultura de la mirada, la escultura. Esta parte de aquí, el protagonista es un escultor, Manuel Solá. Creo que el año pasado ya estaba, ¿vale? Lo que sí me constan, las otras esculturas que hay más para hacia adelante van cambiando en función de la temporada. Entrar a la Wikipedia, poner al Parc dels Estanys y os saldrá mucha info. Como veis, todo está bien documentado. Os enseñaré algunas y hay algunas esculturas muy buenas. Manuel Solá se caracteriza bastante por el tema del hierro, por lo que he podido observar. Hay figuras súper chulas, y con, bueno, con algún sentido, la pluja o el ven, y tiene cuando te lees el cartelito tiene su punto, es bastante bueno este escultor, este artista. Y nada, si queréis más info, ya os he dicho, entráis en Wikipedia y hay muchísima información sobre este parque, ¿vale? Recordad que primero tenéis el observatorio de aves, luego tenéis esta parte de las esculturas de Manuel Solá, luego tenéis lo que es el mirador y ya luego pasáis a lo que es la parte del Jardí de las Pedras, ¿vale? Que esto ya es más la cara norte, como si te fueras hacia el Mercadona. Hay una salida ahí atrás. Mucha gente llega hasta el mirador, que hay en forma de caracol, y ya se cree la gente que acaba el parque. Hay 2 o 3 esculturas y la gente se da media vuelta. Aquí el típico poste de autoselfie, ¿vale? En este caso, aunque llevo la cámara a la Insta, pues bueno, lo he grabado para que veáis que clic, se puede hacer una foto, os podéis hacer una foto con unas vistas espectaculares detrás. Continuamos, esto es un repertorio de cultura, ¿vale? Tanto a la derecha y a la izquierda os iréis encontrando muchísimas esculturas con su letrerito muy bien explicadas.
Bueno, como os he dicho antes, a mesura que voy hacia el norte, por este camino, es el camino aquel que os he dicho que parece que se acabe, pero bueno, aquí volveréis a tener otro observatorio, muchas más esculturas, en un principio ahora las que hay son las de Manuel Solá. Ahora vienen unas esculturas a mano izquierda, delante justo de la escalera Caracol, que es un mirador, que arriba hay unos prismáticos, y aquí hay unas esculturas chulas, de hierro, con caras, y bueno, muy curradas, ¿vale? Que tenéis toda la info en lo que es en cada cartel. Y nada, nos metemos aquí por el césped, que no hay ninguna señal que diga que no se puede pisar, es más, se pueden visitar todas las esculturas, y empezamos a disfrutar de este maravilloso artista. Y aquí ya me dirijo a la zona que os he dicho, de las esculturas de hierro con caras. Estaba la de la lluvia, bueno, en función, lo que es la escultura, tenía cada escultura una temática. Está justo delante de lo que es la escalera de Caracol, ¿vale? Que ya os he dicho que arriba hay unos prismáticos que si vais con niños, aparte que subirán y bajarán porque es muy divertida la escalera, luego arriba hay unos prismáticos donde vais a poder observar prácticamente toda la parte del parque. Ahora aquí ya, como veis, estoy llegando a la zona de lo que es el mirador, que está ahí abajo, o sea que ya, bueno, no sé cómo decirle, una escalera en forma de caracol, y ya seguidamente delante pues hay las 2, 3 o 4 esculturas aún muy bonitas, con una temática que no os voy a hacer un spoiler para que vengáis a verla. Y ya os digo, los niños aquí podéis ir en bicicleta, podéis ir andando. Ya os digo que es una excursión muy bonita para ir toda la familia.
tengo que decir que esta es la parte que más me gusta, que es la del hierro, ¿vale? Es de Manuel Solá. Bueno, es una currada, ¿vale? Es un hierro ya oxidado. Como os he dicho antes, esto es un parque de fauna, ¿vale? Como habéis visto, está el tema de la fauna protegida, incluso aquí tienes un mirador, ¿vale? Que, bueno, ahora voy a subir ahí arriba, vais a ver las vistas. Y lo que me gusta de este parque es esto, lo que combina lo que es cultura, ¿vale? Creo que cada año lo van cambiando, no sé si cada año van cambiando de artista, pero sí que veo, ahora pasaremos lo que es el paseo por las, ¿cómo se llama? ¿Era el museo? No, algo de las piedras, ¿vale? ¿Qué quiere decir de las piedras? De lo que está compuesto, lo que es la zona, lo que es grafito, lo que es mármol, una serie de piedras y una especie como de recorrido en el cual te lo explica todo y es muy bonito. Es un parque en el cual lo tenéis prácticamente en el centro de Platja d'Aro para venir a pasear. Ahora que ya no pega el solano, pensar que son las 5:15 de la tarde, y hace sol, pero se está fenomenal. Aparte del correr aire, los mosquitos no. Llevar mosquitos aquí si no hace aire y venir con antimosquitos. Y nada, te empapas aquí un poquito de cultura, está todo muy bien explicado. Cada escultura, ¿vale? Prácticamente tiene el nombre del autor, que en este caso todo lo del hierro es de Manuel Solá, ¿vale? Os pone ferro tal, el nombre de la escultura, que es Ridley, ¿vale? La tenéis ahí. Que va con un carro. Bueno, supongo que esto ya buscáis todo lo que es información sobre este artista y bueno, seguramente explicará la historia, la devoción esta que tiene por el hierro. Pero nada, voy a subir lo que es el mirador y desde ahí usaré una buena instantánea y nada, por ahí continúa, ¿de acuerdo? Todo lo de las aves ya os he enseñado que está al principio, es una zona protegida, son sitios lo típico, lo que hay en el delta del Ebre o Cabo de Gata, esas zonas o Doñana, esa zona donde te esconde, y es ideal para la gente que os gusta tanto lo que es la fotografía como el vídeo, ¿vale? Ahora os haré luego un barrido de todo lo que son las culturas, que es precioso. Y nada, me voy a ver el mirador, ya lo veréis, es un mirador igual que hay en lo que es en el Puig Pinell. Puig Pinell es un mirador que tenéis lo que es para que os hagáis una idea, entre Port d'Aro y la Cala Saconca, ¿vale? Hay una montaña que veréis, buscáis Puig Pinell, mirador Puig Pinell, y es una excursión muy chula también para ir con niños, en el cual arriba tenéis unas vistas espectaculares, se ve prácticamente todo el camino Ronda de Sagaró, se ve lo que es la Cala Saconca y se ve toda la bahía, la playa gran de Platja d'Aro, incluso ya se ve Cala Rovira, bueno, hasta donde te llega la vista, que es hasta Palamós y el Jardins del Cap Roig. Es espectacular las vistas que hay en el Puig Pinell. Lo aconsejo, si tenéis Wikiloc, buscáis la excursión que tengo al Puig Pinell y os explica cómo ir, ¿vale? Cómo ir a aparcar en el Leroy Merlin, por ejemplo, que es gratuito, y el parking o MediaMarkt o un sitio de estos, donde están los cines, y caminando estáis a 10 minutos lo que empieza ya lo que es bosque. Está muy bonito el Puig Pinell, porque es una excursión en la cual estás en medio de Platja d'Aro y rápidamente se convierte en bosque. Pero bosque hablo de pájaros, de fauna, de ambiente, olores, y es un poquito para salir un poquito si estás, ya sabéis que Platja d'Aro en temporada fuerte es un bullicio no solo son calas, ¿vale? Todo lo que es el centro y tal está bastante masificado, bueno, porque se ha hecho grande, porque hay muchas tiendas, porque apuestan mucho por el comercio, y luego tiene una playa delante enorme donde cabe todo el mundo. A partir de ahí luego lo que sois atrevidos y os vais por las calas, pues ya sabéis que hay no chiringuitos, ahí la zona de aparcar ya es más complicada, pero eso estamos hablando en el mes de agosto, ¿vale? Yo tengo la oportunidad de pasarme prácticamente todo el verano por esta zona de aquí. Esta zona aquí estoy hablando del Baix Empordà, y vamos, es que estamos hablando solo del mes de agosto. Está todo masificado. Han empezado los colegios, hay días que está haciendo muy buenos y al final todo el mundo tiene su semana de vacaciones, uno la tiene la primera semana de agosto, el otro la segunda semana de agosto, y yo desde que tengo uso de razón siempre recuerdo de muy pequeño sitios como la Cala de Santa Cristina, la Cala Cañella, sitios que ya ha costado muchísimo aparcar, y tengo 50 años, estoy hablando de hace 40 años. Somos más población y hay que pensar esto, que hemos de tener cabeza, nos hemos de repartir, ¿vale? Es lo que hago yo fomento ir a las calas y plantarnos ahí. Cuando pongo calas, fijaros que estoy haciendo ruta y voy nunca llevo todo, ¿vale? En la cala que veo que no hay gente, entonces me
pego un bañito ahí. La que veo que está mucha gente, como Cala del Pi y tal, pues le hago una foto o algo, son muy pintorescas. Al final vamos a ir porque nos gusta la foto, nos gusta las aguas cristalinas, pero podemos pegar un baño sin extender la toalla. Es que no pongo ni toalla, me pego un baño, me seco el sol y continúo. Si tenéis el camino de Ronda, por favor, no vayáis solo a una cala, experimentarlo, es espectacular. Os tengo puesto una ruta en mi Wikiloc, en mi perfil de Wikiloc, que ya sabéis que estoy como rutero mochilero. Si la buscáis, es la ruta de las 18 calas, que es desde Platja d'Aro hasta Torre Valentina. Hay 18 calas. Estamos hablando Cala Rovira, Cala Sacova, luego viene la Cala del Pi, viene la Cala Cañés, tenéis Cala Belladona, tenéis luego Cala Cristus, Cala del Rescuis. Es que me las conozco ya de memoria porque me gusta tanto ese camino, y aparte que vais a hacer mucho ejercicio y es un camino que podéis ir toda la familia, incluso en pleno agosto a partir de las 4:30 de la tarde, 5. El camino, si lo haces dirección a Palamos, prácticamente es que te da todo el camino sombra, ¿vale? Bueno, que me enrollo un poquito con el aspecto este de la Costa Brava, que quería dejar claro de, ostras, que no masifiquemos, que cuando sea temporada muy alta pasemos de largo, lo disfrutemos caminando y tal, y ya cuando salimos fuera de temporada, pues es el momento de disfrutar todas estas calas, que no hay nadie, que vais a aparcar en la puerta, que yo por mucho ahora que comente, no, el mes de septiembre no va a venir a todo el mundo porque ha visto un vídeo y va a colarse a una cala, que no pasa, ¿vale? Así que nada, pero bueno, estos son 2 o 3, pues bueno, que supongo que ven un vídeo ya. No ven mi perfil entero, el que lo ve que fomento el caminar, el disfrutar, el compartir, y no solo calas, hago senderos, hago montaña transpirenaica, países, Europa, Holanda, he recorrido Holanda, Inglaterra, Italia, al final, vamos, si todos los sitios que publico se llenara eso, vamos, me tienen que hacer un pedestal todos los ayuntamientos de todos los países, pero no es el caso, ¿vale? Por eso no hago caso cuando veo un comentario así fuera de lugar. Y también os invito a los que me seguís más continuamente, que no entréis al trapo en decir, oye, que no habéis visto el perfil de... Si yo no entro, soy el primero, no entréis vosotros, no pasa nada. Yo cuando alguien dice algo fuera de tono, ya hasta lo perdono y todo, porque realmente no ha visto mi perfil. Lo que es curioso, que a veces hay gente que se le va un poco la olla con algún escrito, que es una minoría, y me sigue. Hostia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En el mundo hay de todo, ¿vale? Buenos, malos, peores, y nada, se trata, lo que yo busco es compartirlo, y no busco yo seguidores, hay mucha gente, claro, para 10 minutos de fama, no veréis nunca cuando acabo un vídeo decir y seguirme, o regalar una taza o una camiseta, decir para conseguir esta taza tenéis que hacer, no, para mí no, una cosa es que para alguna pizzería o un tal, que he hecho como un favor, porque yo esto no me gano la vida, esto lo hago con alegría y entusiasmo, para compartirlo con todos vosotros. Así que nada, nos vamos para arriba, os voy a enseñar lo que es el mirador este que tenemos aquí en el Parc dels Estanys. Ya veréis qué pasada. Creo, si no recuerdo mal, la última que vine, hay unas gafas, unos prismáticos. Pues sí, continúan aquí. Voy a sacar una paviera.
Esta es la que más me gusta. La dama de las plujas. Bueno, me encuentro en la parte quizá menos conocida de lo que es el Parc dels Estanys, que es el Jardí de las Rocas, ¿vale? Aquí sale un poquito un panel informativo, ¿de acuerdo? Hay un código QR donde puedes escanearlo y bueno, y ya te dice, el Jardí de las Rocas son instalaciones museísticas, ¿vale? De ejemplares de minerales, de rocas que hay en el entorno. Es muy chulo, lo aconsejo muchísimo este trozo de aquí, que es el que toca más ya la zona de lo que es el Mercadona. Normalmente siempre estamos acostumbrados, muchos vienen a ver lo de las aves, se quedan en el mirador, 4 esculturas más y este camino se creen que es la salida, ¿vale? Se creen que es la salida y aquí, como veis, una fila de rocas, todas muy bien explicadas. Y a mí esto del Jardí de las Rocas me llamó mucho la atención y si os parece a mirar vais a flipar, ¿vale? Porque todo el tipo os explica todo lo que es el entorno del tipo de roca que hay. Ya sabéis que en la Costa Brava una cosa muy peculiar que tiene es el nombre de la Costa Brava, que no es el nombre de la Costa Brava por la braveza de sus aguas. Ya lo expliqué en aquel reel que tengo subido de la ermita de Sant Elm, que incluso tengo un vídeo en YouTube, sí, que es la ermita de Sant Elm. Hay un tal escritor, un tal Ferran Agulló, ¿vale? De los años 20, bueno, escribía artículos, era un escritor muy famoso de la zona de Barcelona, donde documentó mucha cosa de aquí, de la zona de la Costa Brava, y le llamaba Costa Brava, pero no por las aguas, por el escarpado de las rocas, ¿vale? Y de ahí viene el nombre de Costa Brava, porque quien viene aquí en verano, si una cosa caracteriza, a no ser que haya tramontana, es la tranquilidad de estas aguas y cristalinas. Así que nada, os voy a hacer un paso muy breve, ¿vale? Porque ya estoy llegando a lo que es al final del trayecto y os voy a enseñar ya pues un poco por encima el tipo de esculturas, que son rocas minerales, que seguramente si no hubiera el cartel pasaría desapercibidas algunas, pero todas tienen un significado y un nombre, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la calcárea cartificada, ¿vale? De Porqueras, que es de Porqueras, de la zona de Porqueras, ¿vale? Aquí entráis, hay códigos QR en el cual os lo explica todo. Y aquí ya veis que es una detrás de otra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la pagmatita, ¿vale? Que es de la zona de Llançà, de l'Alt Empordà, ¿vale? Aquí hay un código QR, como veis, y esta es la roca. Y esta, si la vierais aquí sola, pensaríais que es un peñasco para que no cruzaran los coches. Luego tenéis esta de aquí, ¿vale? Que es la tonalita. Esta está más en la Jonquera, en el Alt Empordà, ¿de acuerdo? Bueno, es de Carbonifer, de Pernià. No entiendo muchísimo, seguramente hay gente muy entendida, pero bueno, aquí códigos QR en el cual escaneas y te da muchísima información, ¿vale? Como podéis comprobar, está basada prácticamente en lo que es en la Costa Brava, ¿vale? Calcárea mumulica, ¿vale? De Sarrià de Ter, en la zona del Gironès. A mí me ha gustado mucho esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Aquí os explica incluso también el tipo de fauna que tenéis aquí, el tipo de, como veis, esas piedrecitas, ¿vale? Estos son murs de pedra de secà. Esto es por la zona de Lleida, zona de secà, las Garrigues, que lo veis muy, pues todo esto tiene unas construcciones, ¿vale? Son súper antiguas, se utilizaba mucho en el tema de la agricultura y aquí tenéis una muestra donde lo explica todo, ¿vale? Paneles informativos y como veis ahí, lo que es el muro de piedra que lo han mantenido. Aquí tenemos el grafit
de grafí, ¿vale? Esto de Huelva, del Vallés Oriental, ¿de acuerdo? Esto nos salimos un poquito de lo que es la zona de la Costa Brava. Y nada, como veis aquí, ¿vale? Esta zona, esta piedra dice que es de Llançà, que es esquist biotític, perdón, pero no domino mucho el terreno este de las piedras. Y como podéis comprobar, ¿vale? Está todo lleno de piedras, de rocas, de minerales, y aquí lo explica todo. De tanto también hay esculturas, ¿vale? Estas esculturas sí que he visto que son cambiantes, van cambiando. Si buscáis el Parc dels Estanys en Google o en Wikipedia vais a encontrar mucha información en la cual os explica en épocas del año van cambiando de escultores. El año pasado la que había de los hierros, que ahora se me ha ido el nombre, ¿vale? Ya estaba, pero todas estas de aquí que estoy viendo son nuevas de este año. Así que nada, os invito a que paséis un día o una tarde en este parque, para los que venís en la época de o junio o julio. Bueno, julio ya hace calor, o en septiembre, que hace un tiempo, son las 6 de la tarde, hace un tiempo agradable, un aire buenísimo. Y nada, os invito a que vengáis a pasar, los niños aquí se lo van a pasar pipa, hay una zona para ir con bicicletas, lo que no hay es columpios, ¿vale? Pero está todo muy chulo, la zona del mirador con unos prismáticos, les puedes enseñar la fauna y sobre todo lo más importante, empezarles a inculcar pues, la importancia de cuidar el entorno, que es lo que yo siempre fomento, ¿no? Ya de paso, si vais caminando y encontráis plásticos y los tiráis a la papelera, cosa que no deberíamos hacer, pero ya sabemos que hay algunos que no colaboran tanto, pues bueno, pues esto que ayudaréis a este parque, que es gratuito, sí que tiene una hora de entrada y salida, lo pone en la puerta, entráis en Google y lo veréis, y nada. Aquí tenéis otra piedra de Llançà, ¿vale? Que es la albita, y aquí tenéis un panel explicativo en la zona. Recordad que ahí tenéis el Mercadona y hay otra entrada por ahí, ¿vale? Que creo que a las 9 de la noche se cierra. Y aquí tenéis, bueno, el Jardín de las Rocas, Pla del Estany, y aquí os explica, ¿vale? Por números, ¿vale? Tenemos esta zona de Platja d'Aro, como podéis comprobar, ¿veis? ¿Vale? Está la zona de Marrós, la zona del Masnou, las que son de color amarillo, os explica, son filo de quartz, las de la zona roja son grano diorita. Bueno, pues nada, es cuestión de venir un poquito aquí, tenéis todos los QRs, tanto catalán, castellano, francés, inglés, y nada, espero que hagáis disfrutado de este parque. Pues he enseñado, que ya tenía, pero explicado solo en un reel de 3 minutos, y ahora para el canal YouTube, que seguramente entre el parque del drag, la zona de skate y el parque del Estanys, yo creo que me llevará un vídeo de una media hora o así, que seguramente, bueno, si estáis en el comedor de vuestra casa, os apetece ver actividades que hacer con vuestros niños en Platja d'Aro, pues nada, pues aquí os dejo y espero os haya gustado. Para los que estáis en el canal de YouTube, daros las gracias por entrar y ver el vídeo. Sabéis que hacer lo que queráis, compartirlo, lo que vosotros queráis. Yo lo que me importa es que traigáis aquí un día a los niños, y por ejemplo ya tenéis todas mis redes sociales y me enviáis me encanta cuando me enviáis fotos con toda la familia que habéis estado en algún sitio donde he estado yo. A mí me encanta, son estas cosas que yo luego reboto en las historias, que me llegan muchísimo. Que ostras, gracias a ti no conocíamos Cataluña, hemos venido, estamos haciendo todo el camino de ronda, estamos pasando las playas superficialmente como nos explicas tú, y es mucho mejor que irse de ruta, hay mucho mejor que irse a una playa, plantarse, estamos haciendo ejercicio, de eso se trata, ¿vale? Así que nada, me dirijo a la puerta ya a la salida, y nada, con esto ya termino, y como siempre digo, con alegría y entusiasmo, ¡let's go!